Hola, bienvenidos una vez más a otro episodio de nuestro podcast Letras que Trastornan, y hoy estamos estrenando temporada. Vamos a hablar acerca de la oración y para ello vamos a ocupar el libro La oración es la clave del éxito de Andrés Corzón. ¿Cómo estás, Dani? Bien, feliz, emocionado de poder estar acá en este inicio de esta serie de podcasts que van a estar buenísimos. Andrés Corzón tiene este librazo que estoy seguro que nos va a bendecir un montón. Sí, ¿ya lo leíste todo? Me faltan como 3 capítulos, pero sí, buenísimo. Bueno, y vamos a explicar un poquito cómo se va a desarrollar este podcast. Regularmente es un complemento de una serie que tenemos en el servicio y en esta ocasión pues va a ser similar. Tenemos una serie de oración y para hacer un pequeño resumen en el podcast anterior, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, está muy bueno. El autor nos hablaba acerca de la importancia de diezmar no solamente económicamente, sino el tiempo al Señor. Y él decía, bueno, regularmente nosotros descansamos 8 horas, deberíamos de dormir 8 horas, vamos, y luego quedan el resto de horas del día, yo las ocupaba para trabajar o para hacer algunas otras cosas, dice. Y luego dice un cambio, decidí diezmarle a Dios ese tiempo y luego el resto, el 90% del tiempo, ocuparlo para trabajar. Bueno, nosotros vamos a hacer algo similar, ¿sí? Vamos a diezmarle a Dios el resto del tiempo que no estamos durmiendo. Por 21 días. Por 21 días en estos podcasts. Bueno, en el servicio van a ser más días. Vamos a diezmarle a Dios ese tiempo. Vamos a juntarnos todos los días a las 5 de la mañana. Vamos a orar, vamos a tener un pequeño devocional, oramos. Y luego tenemos un episodio de este podcast de 24 minutos exactos. Y si le restas la hora y media, hora 45 que dura el servicio, te da el 10% de tu tiempo durante el tiempo que va a durar esta temporada. Excelente, entonces vamos a estar en una etapa donde vamos a aprender mucho sobre la oración. Es tan básico, pero a la vez tan desconocido. Y por lo mismo tenemos muchas situaciones, problemas en nuestra vida cristiana. Entonces creo que esto nos puede ayudar mucho. Tenemos el complemento del podcast, los devocionales diarios y pues vamos a estar en los servicios, ¿verdad? ¿Y por qué crees que nos cuesta orar? Sí. Como bien lo dices, es tan necesario. Fíjate que yo creo que es porque se asume mucho, fíjate. O sea, yo creo que está llegando a esa conclusión. Todos asumen que todos lo hacen. Y no se habla por lo mismo, pensando que si yo lo hablo o pregunto, estoy mal. Entonces no quiero que se den cuenta que no sé cómo orar. Sino, no, voy a orar por vos, yo voy a estar orando. Pero realmente lo hacemos o no. Entonces yo creo que se asume más de lo que se conoce. ¿Y vos? Incluso los discípulos, si te recordarás, le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. ¿Sí? Puede que ellos tuvieran su mecanismo para orar, el que les enseñaron desde chiquitos, y luego se dieron cuenta cómo Jesús oraba, que era totalmente diferente a todo su esquema. Y ellos fueron, Jesús, enséñame, yo quiero aprender a orar como tú oras, ¿verdad? Pero date cuenta, ¿qué pasó? Después, ¿qué hizo Jesús? Les enseñó. Exacto. Entonces, yo creo que debemos tener esa humildad y para eso es esto realmente. Todos los años tocamos un tema como este porque sabemos que siempre necesitamos reforzar algo tan esencial, básico, importante de la oración. Entonces, debemos ser humildes y decir, bueno, Dios, enséñanos a orar también. Puede ser de que no lo estemos haciendo bien. Puede que no lo estemos haciendo bien y vamos a hablar siempre de la importancia de la oración y creo que vale la pena el reforzar ¿cuál es la manera que Jesús nos enseñó a orar? Recuérdate que Jesús nos dijo, y vas a repetir esto todos los días, el resto de tu vida, sin sentido y sin conocimiento y sin entendimiento. Claro. Jesús lo que nos dejó fue una estructura para orar, una estructura. Él vino y dijo, bueno, vamos a orar, o van a orar, perdón, de la siguiente manera. En primer lugar, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Reconociendo mi identidad, soy hijo. Si le estoy hablando al Dios Padre, yo soy hijo entonces, ¿verdad? Y Él está sobre todo. Entonces, como su hijo, Él también pone a todas las cosas a mi disposición y el autor lo plantea de una manera increíble y vamos a hablar un poquito de esto más adelante, de cómo Dios dejó todo a nuestra disposición y nosotros como hijos de Dios, por medio de la oración, permitimos que todo lo bueno entre a nuestra casa o a nuestra tierra o a nuestra nación. Y tal vez me estoy adelantando mucho, lo voy a decir y luego lo complementamos. Y el autor decía, la iglesia debe ser quien permita que entren cosas a un país y quien no permita que entren cosas a un país por medio de la oración. Cuando lo leí me quedé, ¿cómo así? Pero sí, si Jesús nos dio la autoridad, es así. Desde ahí te das cuenta lo poderosa que es la oración y ese es
pues prácticamente el primer tema del libro, que es la oración es el secreto de nuestro éxito. Creemos muchas veces que el éxito va a estar que mientras más trabajas, mientras más te preparas, mientras más haces o servís en la iglesia, vas a tener o más éxito o vas a sobresalir más. Mientras que, como lo mencionabas, ¿verdad? De cómo querían diezmar eso, se dio cuenta que no se trata de hacer más, de saber más, sino de orar más. Exacto. Y eso es lo que tenemos que empezar a nosotros cambiar el chip. Que al final la oración es pasar tiempo con Dios. Entonces, el éxito va a estar en pasar tiempo con Dios más de hacer, tener o saber. Mira, Jesús, él no más o menos decía, yo tal vez soy el Hijo de Dios. Él está convencido que era Dios, el Hijo de Dios. Y aún así él decidía pasar tiempo en oración, en intimidad con el Señor. ¿Por qué si Jesús lo hace, muchas veces nosotros le damos tan poca importancia a la oración? Y date cuenta, la oración, como decías, es tan sencilla y tan poderosa que la hacemos de menos. Y casi siempre me atrevería a decir que es nuestro último recurso. Y cuando ya no sabemos qué hacer, bueno, Señor, ahora sí, decime qué. ¿Y por qué no hacemos las cosas al revés? Creo que el reto es empezar a decir, bueno, quiero planear lo que sea que tengas en mente, voy a orar. Voy a orar y le voy a presentar todo al Señor y luego el Señor me va a guiar y luego voy a aprender a escuchar la voz de Dios. Y no cuando estés en problemas y ya no sepas qué hacer y mira, Dani, ya le pedí consejo a todos y todo el mundo me dijo, yo creo que ahorita ya es tiempo de orar, ¿verdad? O sea, eso es lo que regularmente hacemos. Exacto. Y cuán importante es cuando lo hacemos al revés, cuando decidimos entregarle a Dios nuestro tiempo en oración, cuando decidimos aprender a escuchar la voz de Dios. Y esto también es importante. Con Julio lo hablábamos, a veces solo estamos diciendo y hablando, pero tampoco nos damos un tiempo para escuchar a Dios en medio de la oración. ¿Sí? Exacto. ¿Y cómo podemos escuchar a Dios en medio de una oración? Claro, mira, esos son temas que vamos a ir tocando a lo largo de todo esto, que son bien profundos, ¿verdad? Y que estoy seguro que pues al final lo que vamos a dar son principios básicos que menciona el autor, que lo podemos nosotros como extrapolar a nuestra necesidad de conocimiento de la oración. Y pues quiero mencionar por ejemplo, un ejemplo que da el autor y él por qué menciona la importancia de esto, ¿verdad? Él dice que estaba pidiéndole a Dios que su iglesia orara, ¿verdad? Y es increíble porque él ahorita él lo mencionaba, que tiene todos los días, no sé qué días son los que ellos oran, juntos, más de 3,000 personas y hacen como 12,000 personas, un poquito más por medio de las plataformas virtuales. Y decís, wow, qué iglesia tan grande, ¿va? Pero él menciona que todo empezó dándole prioridad porque, ¿qué decía la gente cuando los invitaba a orar? No puedo, es muy temprano. Sí. Entonces, si te das cuenta, yo creo que de lo que hemos platicado en estos minutos, lo que debemos entender lo primero es que la oración es lo primero. Exacto, es prioridad. Eso, es prioridad. Y eso, sabiendo que como primer punto, la oración es prioridad, yo voy a hacer tiempo para orar. Exacto. Yo voy a hacerlo de primero, no lo voy a dejar de último. Y yo voy a apartar mi tiempo para esto. Y ya después menciona, miras, ya puedes ver más adelante cuál es el efecto. Más de 3,000 personas, pero empezó dando una prioridad y él lo menciona, que empezó a orar solito y empezó luego su familia. Y yo platicando esto con Julio, yo le decía, mira, mano, es increíble que ahorita con los lives, ¿va? Por ejemplo, puede ser que solo esté una persona, pero así se va a empezar. Exacto. Y ahí es como Dios empieza a ejercitarte en esa oración. Y el autor mencionaba por qué es importante la oración. Y utiliza una frase de Juan Wesley, la voy a leer tal cual, le dice, todo lo que Dios hace en la tierra, lo hace en respuesta a nuestras oraciones. Por eso es que es muy importante que también dediquemos tiempo a orar, porque lo que sucede en la tierra, vamos un poquito para atrás, hagamos un paso atrás. ¿Quién tiene el dominio de la tierra actualmente? El enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos se lo cedimos. Dios le da el poder, le da el dominio de la tierra al hombre, y el hombre por medio del pecado lo cede al enemigo, ¿sí? Entonces yo por medio de la oración estoy recordándole a la tierra, a mi ser, a todos, lo que Dios estableció al inicio. Entonces lo que yo oro, estoy permitiendo que suceda en la tierra. Por eso es tan importante que oremos recordando la palabra, oremos con entendimiento, por supuesto que oremos con el corazón, pero empecemos a decir, bueno, Dios dijo esto, o sea, en la palabra dice,
A, B, C, D. ¿Sí? Y no es lo que los medios de comunicación dicen. ¿Sí? La verdad, no la realidad. Tal vez la realidad que estás viviendo es una, pero la verdad que Dios estableció es otra. Y nosotros debemos de orar la verdad. Porque también es importante la oración. El autor dice, orar es declarar en la tierra lo que Dios ya declaró en el cielo. ¿Sí? Exactamente. En el cielo ya está. Yo vengo y le digo a la tierra, esto es lo que Dios dijo. Yo me aferro y hacemos lo que vos mencionabas que está en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Exacto. O sea, ahí estás declarando con esa oración, decir, que tu reino venga, que tu justicia venga, que tu provisión venga, que todo lo tuyo, todas las bendiciones vengan. Entonces, ahí estás vos poniendo el sistema espiritual o el sistema del reino que opere en tu vida, en medio de un sistema corrompido. Exactamente. ¿Cómo es el reino de Dios? Ponete a pensar. La otra vez hacíamos este ejercicio. Es un reino en donde habita la verdad, en donde no hay mentiras, en donde hay justicia. Entonces vos le decís a Dios que tu justicia se establezca en la tierra, que tu verdad se establezca en la tierra, que tu sanidad se establezca en la tierra, que se acabe la pobreza, porque en el cielo no hay pobreza, aquí en la tierra. Y eso es lo que hacemos por medio de la oración. Date cuenta qué poderoso es esta herramienta que Dios nos da. Es un arma increíble cuando le damos el poder que en realidad tiene. Y la oración también es importante porque desarrollamos una disciplina de hablar vida y no de hablar cosas malas. No sé si te pasa. Y yo voy a dar el ejemplo porque creo yo que antes era una persona así y bueno, creo yo que dejé de serlo. ¿Sí? Yo era muy quejumbroso, ¿sabes? Yo me sentaba con alguien y ahí cuando me daba cuenta pasaba 5 minutos quejándome de todo, que calor, que caliente está esto, que no hay suficiente, cualquier cosa. Y luego me empecé a topar con personas quejumbrosas y yo decía, este cuate, qué horrible estar con él, qué feo. Y era como, yo soy igual, ¿no? Entonces fue como, bueno, Señor, perdóname, ayúdame a ser diferente, ¿sí? A empezar a hablar cosas buenas, a enfocarme en lo bueno y a dejar por un lado lo que no me gusta. Cuando vos empezás a orar, empezás a hablar vida y empezás a enfocarte en lo bueno, en el reino de Dios y que ese reino se establezca aquí en la tierra. Le recordás a la tierra y le decís a la tierra lo que Dios estableció. Y empezamos a recuperar ese campo que el enemigo nos ha robado. Y si te das cuenta, en las cosas que has mencionado, ¿qué efectos ha tenido la oración? ¿En quién? ¿En Dios o en uno? En uno. En uno, es que Dios no cambia. Sí, es que muchas veces creemos de una manera errada varias cosas. Primero creemos de que, ¿para qué voy a orar si a Dios dijo qué hacer? Y igual va a pasar. Que es una mala manera de pensarlo por lo que acabas de mencionar, ¿verdad? De nosotros tenemos el poder en nuestra boca. Me encanta porque, haciendo un pequeño paréntesis, como Moisés, cuando estaba hablando con Dios sobre su pueblo, y estaba tan enojado Dios, y le dice, no, me los va a matar. Y Dios le dice a Moisés como, por favor, Dios, no dejes ir tu ira. Entonces viene Dios y dice, ok, está bien. Imagínate la oración de una persona. Ajá, dice, no está bien. Ajá, y le dice, que si nos matas, van a decir, ¿para qué lo sacó de Egipto? Sí, y entonces es como, bueno, no lo voy a hacer por ti. Imagínate la valentía de Moisés para hacerlo. Pero deja la valentía. ¿Por qué no lo hizo alguien más, un sacerdote? Porque ¿quién hablaba con Dios? Ajá, exacto, pero Moisés generó eso por medio de la confianza y de los lazos y de la intimidad que pasando tiempo con él. Yo no me imagino venir un día de la nada, Señor, tal y tal cosa, si nunca pasé tiempo con él. Moisés pasaba tiempo con él. Y a ese punto que quiero llegar te voy a hacer una pregunta. ¿A vos te cuesta pasar tiempo con Keila, tu esposa? No, definitivamente no. ¿Disfrutas? Cuando ella no está, ya no aguantas las horas, ¿o no? De que regrese. ¿Sí? Sí, no. Así va. De que regrese, o de que ya no regrese. Sí. No, definitivamente disfruto y la extraño. Exacto. Imagínate, porque la conoces, te encanta pasar tiempo con ella cada vez más. Y muchas veces porque no podemos orar, porque no conocemos a Dios. Exactamente. Entonces no podemos pasar tiempo con alguien que no conocemos. ¿Cómo empieza todo? Empezando a conocer quién es Dios, que yo soy su hijo y que por medio de la palabra empezar a conocerlo y yo ya empiezo a meterme y ya me dan ganas y disfruto pasar tiempo con Dios y mi oración cambia. Y mira, también aquí yo quisiera, siempre en la línea de lo que estamos hablando, mencionar qué tipos de oraciones podemos tener. Y es que me imagino que vos te recordarás. Ves en las películas al niño hincado en la cama con las manitas juntas. Y esa es la única manera que se supone que es efectiva para orar, ¿sí? Pero cuando comprendemos la esencia de Dios, yo me doy cuenta que puedo orar de diferentes maneras
y puedo hablar como mi padre de diferentes formas. Algo que a mí me sirvió un montón, que puede que le sirva a uno y a otros no, es escribir mi oración, ¿sabes? Yo me di cuenta que me costaba venir y bueno, Dios, sí, pasaba 5 minutos desahogándome y después ya no sabía qué decir, ¿sí? Entonces empecé a escribir mis oraciones y empecé a escribir, Señor, y cuando me daba cuenta pasaba hasta 45 minutos en esa cosa que hablando no me funcionaba, ¿sí? Entonces también tienes que descubrir cuál es la manera. ¿Cuál es tu configuración? Ajá. Exacto. Cómo Dios te configuró y cómo puedes conectarte con Él. Eso es clave. Porque, por ejemplo, vos con tu esposa sabes cómo conectarte, sabes que le gusta que salgan a comer a tal lado. Entonces eso lo hace que se conecten. Exacto. A mí me pasa, por ejemplo, creo que esto es qué bueno que lo mencionaste, creo que es algo muy bueno que debemos recalcar o lo voy a resaltar ahorita, es entender mi configuración y saber que todos somos diferentes y que Dios le habla a diferente persona, así es, Dios le habla a diferentes personas. Diferente a todas las personas. Gracias, ahí está, se me trabó. Dios le habla diferente a todas las personas, porque yo soy diferente. Entonces, por ejemplo, yo escribiendo, me gusta escribir, pero no funciona así con Dios. Por ejemplo, cuando yo corro o hago ejercicio, mano, mira, ahí Dios me habla de una manera increíble. Yo a veces estoy corriendo y empiezo a hablar con Dios porque mi mente está tan despejada que a mí me sirve para conectarme con Dios. Y ahí a veces yo estoy corriendo y llorando y hablando con Dios, o a veces estoy en el gimnasio y ahí llorando y no se nota por el sudor, pero realmente estoy conectado con Dios. Se mezcla ahí la lágrima y el sudor, a veces lloras por la... Así les digo, para que no se note que estoy llorando, mejor me voy a sudar al gimnasio. Pero realmente pasa. Entonces, a mí me sirve. Entonces, es importante saber qué le sirve a cada persona. Exactamente. Y mira, otra vez lo voy a poner aquí sobre la mesa por si alguien no escuchó el podcast anteriores. Tampoco se trata de decir, Señor, gracias por los elementos. Ya, vos tengo una vida de oración porque oro 3 veces al día. Desayuno, almuerzo y cena. Yo creo que vale la pena el reforzar que tenemos que tener momentos de intimidad. ¿Sí? Otra vez el ejemplo de novios o esposos. Yo busco tener momentos de intimidad en donde digo, mira, vamos a ver una película con mi esposa. ¿Va? Y nos sentamos, lo disfrutamos. Pero todo el día puedo pasar escribiéndole, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y hay veces en donde, como me mencionas, tengo todo el día o tengo varios días de no verla y la extraño un montón. Lo mismo es con Dios. Yo puedo hablar con Dios haciendo ejercicio mientras voy corriendo, mientras voy manejando. Puedo tener esos momentos. También puedo darle gracias por los alimentos. Estoy en algún problema de la oficina, de la universidad. Es como, Señor, no sé qué hacer. Ayúdame, dame sabiduría. Pero también es necesario que tenga esos momentos de intimidad en donde yo aparte este tiempo y diga, Señor, te voy a buscar. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahí es en donde entra mi configuración. Exacto. Si lo voy a hacer cantando, si lo voy a hacer escribiendo, si lo voy a hacer hablando, si lo voy a hacer en la mente. Eso es lo que tenemos que entender, que todos somos diferentes. Buenísimo. Y lo importante que debemos saber nosotros es que la oración no puede ser un evento, sino un movimiento. Exacto. No tenemos que tener una etapa de oración como ahorita vamos a tener un proceso donde vamos a aprender. Ajá. Pero no quiere decir de que aquí ya no vamos a orar, sino no se trata de que la oración sea una etapa de tu vida, sino que sea un estilo de vida. Exactamente. ¿Por qué razón? Porque no debemos nosotros creer que es un requisito para ser cristiano, sino es tu fuente de vida, es lo que te conecta, es lo que te hace estar más cerca de la fuente que es Dios. Entonces necesitamos eso todos los días de nuestra vida y no debe ser, bueno, voy a orar estos días y ya los demás, bueno, yo ya oré el domingo, sino que sabemos que es un estilo de vida y por lo mismo debemos ser muy intencionales sabiendo que tenemos demasiados distractores. No sé si vos puedes mencionar algún distractor porque a veces creemos que por orar. Sí. Toda la vida. Exacto. Porque para ponerle querés orar en la mañana, por decirte algo, pero es que se me va a hacer tarde para entrar a trabajar, entrar a estudiar. Exacto. Querés orar en la noche, estoy cansado, no tengo ganas. Todos esos son distractores y no sos intencional. Bueno, entonces a mediodía, casualidad que todo se alineó para que pudieras orar, te suena el teléfono porque se te olvidó ponerlo en vibrador. Es que te estabas destinando a orar, pero resulta que ese día estrenan la serie que querías ver. Y preferís ir a ver la serie que orar muchas veces. Sí. Hablemos lo que es. O sea, exacto. Muy difícilmente yo digo, no, yo de verdad voy a hacer mi maratón de oración. ¿No lo programamos? Sí, programamos la maratón de Netflix. Sí, totalmente. El ir con tus amigos. Es que, mira, para todo haces citas, para todo tenés tu programación, pero para orar no. Y debería de ser al revés. Es que nuestra
nuestra oración no debería de acomodarse a nuestra agenda. Si nosotros acomodamos la agenda a nuestra oración, no solo le estoy diciendo, Dios, tú eres prioridad, todo lo demás viene por añadidura y quiero primero darte tiempo y después meter todas las actividades que tengo. Imagínate si lo hacemos así, estamos diciéndole, eres mi prioridad, te voy a buscar y luego que venga lo demás. ¿Y cómo vaya a salir? Pues no lo sé, pero creo que va a salir de la mejor manera o va a salir según tu voluntad. Porque te estoy entregando todo y estoy actuando como tú me has enseñado. Excelente. Te estoy diezmando el tiempo, te estoy dando la primicia y no al revés. Que en lo personal, para serte sincero, a mí me pasa mucho. Yo acomodo la oración a la agenda. Claro. Y si me da tiempo, exacto. Y si me recuerdo a veces, o si me dan ganas. Pero el trabajo no va si te da tiempo. Exactamente, el trabajo no va si te da ganas. Es tu responsabilidad, claro. Vos no decís, hoy no tengo ganas de trabajar, jefe, mire, no voy a ir. Totalmente. ¿No lo haces? Y no se trata tampoco de, bueno, entonces yo todos los días voy a orar y todos los días voy a repetir como loro esto y esto y esto y hablar. No, sino se trata de ser bien genuino. O sea, todos yo creo que esa es la palabra que debemos tratar de buscar en nuestra vida de oración. Ser personas genuinas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay veces que yo llego, por ejemplo, Dios, estoy cansado, Dios, así, ¿va? Yo estoy cansado, no tengo ganas de orar. Perdón porque es hablar contigo, pero no tengo ganas. Exacto. Pero ahí mismo, y muchas veces, las veces que he tenido, que he ido con Dios a orar, sin ganas, ahí es donde Dios me ha hablado. ¿Por qué? Porque es donde he sido más genuino. A otras veces donde digo, oh Señor, y todo, como tratando. He sido menos genuino muchas veces. Entonces es importante que seamos genuinos y saber que mientras más busco yo a Dios en oración, más voy a desarrollar una vida de adoración y de alabanza, que va muy ligada a la oración, porque cuando vos orás, estás de primero exaltando el nombre de Dios y empezás a adorarlo, empezás a alabar, empezás a ver lo grandioso que es y es como una etapa que luego vas viendo lo que ha hecho en tu vida y lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces yo creo que todas esas cosas son etapas que debemos entender de la oración también. Sabes que un amigo me dice una vez, mira, aprendí a hacer el siguiente ejercicio y es, durante el próximo minuto, empezá a hablar acerca de los atributos de Dios, por decirte un ejemplo. Entonces empezamos, Dios, tú eres todopoderoso. Y nos quedamos ahí y decimos, si Dios es Dios todopoderoso, Él es tu estandarte, Él es el que... Mira, tenés tantas cosas para hablar de Dios, pero como no estás acostumbrado y no lo conoces, entonces no podés hablar acerca de Él. Es como que te diga, mira, describí ahorita a Patti, describí ahorita a tu prometida, y pasas 3 horas hablando de ella. ¿Por qué pasas tiempo? La conoces, sabes que le gusta, sabes que no le gusta, pero con Dios nos pasa totalmente lo contrario, no lo conocemos. Entonces, yo creo que la invitación... que dejamos es empezar a conocer a Dios. ¿Quién es tu Dios? Empezar a conocer a Dios y a recordarte quién es tu Dios. Dios es tu Padre. Entonces, como tu Padre, sabes que tenés una gran familia de hermanos, tenés una gran comunidad y puedes darle gracias a Dios porque tenés una comunidad. ¿Quién más es Dios? Dios es el que proveyó la salvación por medio de Cristo. Dios es tu proveedor. Y la palabra dice que por sus llagas, por las llagas de Jesús, fuimos sanos. Entonces, Dios también es el que sana. ¿Y qué más es Dios? Es mi esperanza, y es el camino, y es la verdad, y es la vida. Entonces, empiezo a decirle eso a mi cuerpo, y entonces empiezo a conocer más a Dios, empiezo a saber quién es Dios. Le empiezo a decir a mi alma, a mi espíritu, mira, este es Dios. Te lo presento por si no lo conocías. Y cada vez que yo me quiera afligir, digo, no, la palabra dice, por nada estéis afanosos, sino en todo momento oren, ¿sí? Y cada vez que yo venga y me quiera ir a dormir con un problema porque me enojé con vos, me recuerdo que la palabra dice, bueno, enójense, pero no pequen y que no se pongan... Y empiezo a recordarme todo lo que la Biblia dice. De eso se trata la oración, de ser muy genuinos, de no venir, que no está mal, de verdad que no quiero demeritar las palabras bonitas que le podemos decir a Dios. Pero yo no me imagino algunas veces venir con Dios y decir cosas que no decimos a otras personas. Tenemos que ser muy genuinos con el Señor. Y no somos más o menos amados porque oremos más o que oremos menos. Eso es importante que nosotros lo sepamos. Que Dios no me va a amar más porque yo ore o no ore. Dios ya me ama. Lo que va a pasar es que yo me voy a perder de algo tan increíble. Y no me refiero a bendiciones solamente, sino de una vida deliciosa de compartir cada día de tu vida con el ser más importante del universo, el creador de todo, que es Dios. Exactamente. Y al final quisiera terminar mi participación diciendo esto.
oremos genuinamente, seamos sinceros con Dios, busquemos la manera que se nos facilita a nosotros orar, pero empecemos, ¿sí? Hoy es un buen día para empezar a orar, no mañana, ¿sí? Si ayer no lo hiciste no importa, pero hoy es un buen día para empezar a orar. Así que a todos, qué bueno que estén conectados, de verdad que qué alegre, se pasó el tiempo volando y así se van a ir los otros episodios y como les comentábamos, en esta ocasión vamos a estar todos los días publicando un episodio diferente. Gracias, Dani, por el tiempo. Excelente, pues solo recordar que el capítulo que vimos hoy es la oración es el secreto de nuestro éxito. Y lo que dice Éxodo 33:14, como Dios le dijo al pueblo de Israel después de haberles dicho de poner el santuario, de crear el santuario, dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y eso queremos para sus vidas. Nos vemos hasta el próximo episodio. Dios les bendiga.